Cuando acepté el trabajo, pensé que sería como cualquier otra excavación arqueológica. Me llamo Daniel Ortega, soy restaurador de piezas antiguas. Mi trabajo consiste en limpiar, catalogar y conservar objetos que llevan siglos enterrados. Nunca fui creyente de maldiciones. Siempre pensé que detrás de cada leyenda había una explicación histórica, hasta que llegué a aquel cerro. El sitio estaba perdido entre la selva de Veracruz, ni siquiera aparecía en los mapas turísticos. El gobierno había mantenido el descubrimiento en secreto porque apenas comenzaban las excavaciones. Los habitantes del pueblo más cercano evitaban acercarse. Decían que aquel lugar pertenecía a los antiguos sacerdotes y que jamás había sido abandonado, solo había sido cerrado. La diferencia parecía absurda. El primer día encontré algo extraño. Todas las estructuras estaban orientadas hacia un patio central donde sobresalían cientos de postes de piedra. Nuestro director sonrió emocionado. Nuestro director sonrió emocionado. Encontramos un zompantli. Las fotografías no le hacen justicia. Los cráneos originales habían desaparecido hacía siglos, pero las perforaciones seguían allí, una tras otra, formando interminables hileras. Era imposible mirar aquella estructura sin sentir que alguien observaba desde todos los ángulos. Uno de los trabajadores indígenas dejó inmediatamente sus herramientas. Aquí siguen. Todos soltamos una pequeña risa. Él jamás volvió. Durante la primera semana comenzaron los accidentes. Un dron cayó del cielo sin explicación. Las cámaras dejaron de funcionar únicamente cuando enfocaban el patio central. Los detectores de movimiento se activaban todas las noches exactamente a las 3:13. Nunca aparecía nadie. La explicación oficial fue que algún animal pasaba cerca hasta que revisamos el barro y no había huellas de animales. Eran pies humanos, descalzos. Miles de ellos entraban al patio y ninguno salía. El director ordenó continuar. El hallazgo era demasiado importante. 5 días después apareció el acceso. Debajo del zompantli encontramos una escalinata sellada con enormes bloques de piedra. Habían utilizado toneladas enteras para cerrarla. Eso llamó mi atención. En arqueología casi siempre construían para proteger algo del exterior. Aquello parecía hecho para impedir que algo saliera. Mientras retirábamos el último bloque, apareció una corriente de aire. Era un aire tibio, como el aliento de una persona, y olía a tierra húmeda mezclada con sangre seca. Uno de los ingenieros vomitó. La escalera descendía muchísimo más de lo esperado. Las paredes estaban cubiertas por pinturas negras. No representaban dioses, representaban personas, miles de ellas. Todos tenían los ojos completamente negros como si algo hubiera vaciado las pupilas. El antropólogo explicó que seguramente simbolizaban muertos. Entonces encontramos la inscripción. Nadie logró traducirla completa, solo algunas frases. El sol duerme, no despierten a quienes lo alimentan, si escuchas tu nombre, ya eres uno de ellos. Seguimos descendiendo. A unos 50 metros apareció una enorme cámara circular. En el centro había una plataforma vacía. Lo extraño era el suelo. No era piedra, era obsidiana perfectamente pulida. Funcionaba como un espejo. Cuando miré hacia abajo vi mi reflejo, pero sonreía. Levanté la vista de inmediato. No dije nada. Supuse que estaba cansado. Después comenzaron los susurros. Al principio parecían viento, luego voces. Más tarde reconocí claramente a mi madre. Llevaba 15 años muerta. Escuché su voz detrás de mí. Daniel. Me giré, pero no había nadie. Todos seguían trabajando. Y volvió a llamarme, esta vez desde abajo, desde el reflejo. Jamás miré otra vez. Aquella noche nadie durmió. Las grabaciones de audio registraban conversaciones completas. El problema era que todas las tiendas estaban vacías cuando se grabaron. Había niños riendo, ancianos rezando y mujeres llorando, y una voz masculina que repetía siempre la misma frase. Devuélvanos el cielo. El director decidió abrir la plataforma central. Encontramos un mecanismo de piedra increíblemente complejo. Tardamos 9 horas en moverlo, y cuando finalmente se dio, esperábamos encontrar una tumba, pero había un pozo. No tenía un fondo visible. Arrojamos una linterna y jamás vimos que tocar el suelo.
simplemente desapareció. Entonces empezó el ruido. Miles de personas respirando al mismo tiempo, como si una ciudad completa estuviera escondida bajo nosotros. El director ordenó instalar un sistema de descanso, pero nadie quería seguir bajando. Terminó haciéndolo él junto con dos técnicos que nunca regresaron. La cuerda volvió sola, cortada. No había ni sangre, ni cuerpos, ni siquiera sus cascos. Dentro de cada casco supusimos que eran cascos o eran los cascos, pero no había nada más, solamente tierra. El gobierno cerró oficialmente la excavación y nos prohibieron hablar. Sellaron el acceso con concreto armado. Pensé que todo terminaría allí, pero me equivoqué. Las voces comenzaron a seguirnos. Primero durante los sueños, después mientras manejábamos, más tarde incluso estando despiertos. Todos escuchábamos a familiares muertos llamándonos por nuestro nombre, uno por uno. Los integrantes del equipo empezaron a desaparecer. No estaban los cadáveres, simplemente estaban sus casas abiertas, una televisión encendida o la comida servida, como si hubieran salido a responder cuando alguien tocó la puerta. Yo resistí durante meses hasta que en una madrugada escuché a mi madre otra vez, pero la voz no provenía de mi cabeza, venía del patio. Así que abrí la puerta y ella estaba ahí. Tenía el mismo vestido con el que la enterramos y me sonreía. Levantó levemente la mano, me hizo una señal para acercarme, cerré la cortina y al amanecer ya no estaba. Pensé que había sobrevivido, pero 3 días después revisé la cámara de seguridad y nunca hubo nadie afuera. La figura estaba dentro de la casa, caminando desde detrás de mí durante toda la noche, sin que yo volteara. Entregué todas las grabaciones al instituto, pero las archivaron. Semanas después el expediente desapareció. Oficialmente aquella excavación jamás existió, ni siquiera aparece en los registros. Hace 2 meses murió el último integrante del equipo. Dijeron que fue un suicidio. Yo soy el único que queda. Oh, eso creo, porque desde hace días he comenzado a notar algo imposible. Cada mañana que despierto, tengo tierra negra bajo las uñas y los zapatos llenos de lodo. Pequeñas heridas en las plantas de los pies, como si hubiera caminado descalzo mientras dormía. Ayer decidí seguir esas huellas. Salían de mi casa y atravesaban varias calles. Cruzaban el monte y terminan exactamente frente a un cerro que nunca había visto, con una escalinata de piedra, y en la entrada encontré una inscripción idéntica a la del primer sitio. Esta vez pude leerla completa. El sol vuelve a tener hambre. Mientras terminaba de leer, escuché cientos de respiraciones detrás de mí. No tuve el valor para voltear porque ya sabía algo que los antiguos entendieron hace siglos. Aquellos sacrificios nunca fueron una ofrenda para los dioses, fueron un cerrojo. Y nosotros acabábamos de romperlo.